Sean todos bienvenidos a Diálogos para Transformar la Escuela, un espacio en el cual buscamos reflexionar sobre aquellas realidades educativas que hacen parte de nuestra práctica docente y que muchas veces vivimos todos los días sin detenernos a pensar cómo han cambiado con el paso del tiempo. En esta oportunidad queremos conversar sobre la educación inclusiva, pero no solamente desde las normas o desde los instrumentos que hoy conocemos, sino desde una mirada histórica que nos permita comprender cómo ha cambiado la escuela y al mismo tiempo cómo ha cambiado nuestra manera de enseñar. Personalmente considero que quienes llevamos algunos años trabajando en educación hemos sido testigos de transformaciones muy importantes y precisamente por eso hoy queremos responder una pregunta que orientará este episodio: ¿cómo ha transformado la evolución histórica de la educación inclusiva la praxis pedagógica del docente colombiano y cuáles son los retos que todavía permanecen dentro de nuestras instituciones educativas? Mirar hacia atrás para comprender el presente. Cuando pienso en la escuela de hace 20 años, inevitablemente la comparo con la que tenemos hoy. Recuerdo que en aquella época era muy normal que las instituciones educativas aplicaran pruebas de admisión exactamente iguales para todos los estudiantes, y si alguno no alcanzaba el desempeño esperado, simplemente no era admitido. Tampoco escuchábamos hablar de caracterizaciones desde el CIMAT, de flexibilización curricular o del PIAR como ocurre actualmente. La idea predominante era que todos debían aprender de la misma manera y demostrar los mismos resultados mirando esa realidad que desde el presente comprendo que la responsabilidad recaía casi exclusivamente sobre el estudiante, porque era él quien debía adaptarse a la escuela y no la escuela quien debía reconocer sus particularidades. Mientras te escucho, pienso que muchas veces damos por sentado que la inclusión siempre ha existido de la forma en que hoy la conocemos, cuando realmente ha sido el resultado de un proceso histórico bastante amplio. Por eso creo que vale la pena mirar un poco hacia atrás para comprender por qué nuestras prácticas pedagógicas también han tenido que transformarse. La inclusión como resultado de una transformación histórica. Cuando reviso la historia de la educación encuentro que la escuela nunca ha permanecido igual. Ossenbach explica que los sistemas educativos han ido cambiando de acuerdo con las transformaciones sociales, políticas y culturales de cada época. Esa idea me ayuda a entender que la inclusión educativa tampoco apareció de un momento para otro, sino que ha sido el resultado de un largo proceso, donde la sociedad comenzó a reconocer que todos los estudiantes tienen derecho a aprender, independientemente de sus condiciones personales. Esa evolución también se refleja en lo que plantean Pérez e Idarraga, quienes muestran cómo la educación colombiana ha cambiado conforme cambian las necesidades del país. Cuando uno observa ese recorrido histórico, comprende que muchas prácticas que hace algunos años parecían normales, hoy ya no responden a la manera como entendemos el derecho a la educación. Eso mismo me lleva a pensar que el cambio más importante no ha sido únicamente la aparición de nuevas políticas educativas. Para mí el cambio verdadero ocurrió cuando comenzamos a mirar al estudiante de otra perspectiva. Antes parecía que la pregunta era si el estudiante podía adaptarse a la escuela. Hoy la pregunta es completamente diferente, porque ahora nos preguntamos qué necesita la escuela para responder a las características de cada estudiante. Esa diferencia parece pequeña, pero en realidad transforma completamente la manera como entendemos nuestra labor docente. Hablemos de la praxis pedagógica frente a la inclusión. Precisamente allí aparece un aspecto muy interesante. Podemos tener nuevas normas, nuevos lineamientos e incluso nuevos instrumentos, pero la verdadera transformación ocurre cuando el docente revisa críticamente su propia práctica. ¿Cómo entiendes tú esa relación entre inclusión y praxis pedagógica? Desde mi experiencia considero que allí la pedagogía crítica cobra un papel muy importante. Maldonado
plantea que educar implica cuestionar la realidad y comprender que la práctica pedagógica puede convertirse en una posibilidad de transformación. Cuando relaciono esa idea con la inclusión, entiendo que no basta con recibir estudiantes con diferentes diagnósticos dentro del aula. También debo preguntarme si mis estrategias de enseñanza, la forma como evalúo o incluso la manera como me comunico con ellos realmente favorecen la participación de todos. Esa reflexión ha cambiado mucho mi manera de ejercer la docencia, porque hoy entiendo que enseñar de manera inclusiva significa revisar constantemente lo que hago dentro del aula. Lo que ha cambiado dentro de la escuela. Si comparo la realidad educativa actual con la de hace algunos años, encuentro diferencias muy evidentes. Hoy hablamos de caracterización de estudiantes, de barreras para el aprendizaje, de ajustes razonables, de flexibilización curricular y de la implementación del PIER, cuando las necesidades educativas sí lo requieren. Incluso los procesos de ingreso han cambiado porque actualmente comprendemos que todos los estudiantes tienen derecho a acceder a la educación y que las evaluaciones iniciales también deben considerar sus particularidades. Todo eso ha modificado profundamente nuestra práctica docente. Hoy ya no planeamos pensando únicamente en un estudiante promedio, sino que intentamos construir estrategias que permitan responder a la diversidad que existe dentro del aula. Sin embargo, también pienso que esos avances traen nuevos desafíos. En ocasiones sentimos que la carga administrativa aumenta y que debemos elaborar muchos documentos para cumplir con las exigencias institucionales. Pero personalmente creo que el verdadero reto consiste en que esos documentos realmente se reflejen en nuestras prácticas diarias. De poco sirve elaborar un PIER si al momento de enseñar seguimos utilizando exactamente las mismas estrategias para todos los estudiantes. Los retos que todavía permanecen. Después de escuchar estas reflexiones me surge una inquietud. Si hoy contamos con más herramientas para favorecer la inclusión, ¿por qué todavía seguimos encontrando tantas dificultades dentro de las instituciones educativas? Desde mi punto de vista, uno de los principales desafíos consiste en que la inclusión deje de entenderse únicamente como el cumplimiento de una obligación administrativa. En algunas ocasiones encontramos caracterizaciones, diagnósticos y PIER muy bien elaborados, pero las experiencias de aprendizaje dentro del aula continúan siendo prácticamente iguales para todos. Cuando eso ocurre, siento que la inclusión termina quedándose en el papel. Creo que la verdadera transformación comienza cuando el docente está dispuesto a revisar su práctica, reconocer que cada estudiante aprende de manera diferente y buscar alternativas para responder a esa diversidad sin perder de vista los propósitos de formación. Como reflexión final, después de este recorrido histórico, me queda una sensación muy interesante y es que muchas veces creemos que la educación inclusiva nació con las normas que hoy conocemos, cuando realmente ha sido el resultado de un proceso que ha venido transformando poco a poco la manera como entendemos la escuela. Escuchándonos, pienso que la mayor enseñanza de este diálogo consiste principalmente en reconocer que la praxis pedagógica cambia al mismo ritmo que cambian las necesidades de nuestros estudiantes. Yo también llego a esa conclusión cuando comparo la escuela donde inicié mi ejercicio docente con la escuela en que hoy me encuentro. Veo diferencias muy grandes. Antes casi nunca hablábamos de flexibilización curricular. Tampoco era común elaborar un PIER y mucho menos pensar que una evaluación pudiera adaptarse según las necesidades particulares de cada estudiante. Hoy entiendo que enseñar ya no significa hacer que todos corran el mismo camino, sino buscar diferentes caminos para que todos puedan aprender. Ese cambio ha transformado mi manera de planear las clases, de evaluar y hasta de relacionarme con estudiantes y con sus familias. Mientras los escuchaba, también pensaba que muchas veces creemos que la inclusión consiste únicamente en recibir estudiantes con diagnósticos dentro del aula. Sin embargo, desde mi experiencia, esa es apenas una parte del proceso. El verdadero cambio comienza cuando nosotros como docentes estamos dispuestos a transformar nuestra manera de enseñar. Elaborar un PIER o conocer una caracterización resulta importante, pero pierde sentido si nuestras prácticas continúan siendo exactamente las mismas. Para mí, la inclusión empieza cuando comprendemos que cada estudiante aprende de manera diferente y que esa diversidad enriquece
nuestra labor de docente. Quisiera terminar compartiendo una reflexión muy personal. Después de conversar sobre este tema comprendí que quizás el mayor cambio histórico no ha sido la creación del PIER ni la aparición de nuevas normas sobre inclusión. El cambio más profundo ha sido entender que la responsabilidad del aprendizaje ya no recae únicamente sobre el estudiante. Hoy también depende de nuestra capacidad para reconocer sus diferencias, comprender su contexto y transformar nuestra práctica cuando sea necesario. Pienso que allí está el verdadero sentido de la educación inclusiva y al mismo tiempo el mayor reto que seguimos teniendo como docentes. Muchas gracias por acompañarnos en Diálogos para Transformar la Escuela. Esperamos que esta conversación también motive a otros maestros a seguir reflexionando sobre su práctica pedagógica y sobre la escuela que queremos construir para todos. Hasta una próxima oportunidad.